Dios los bendiga. Nuevamente estamos acá compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas, por todos aquellos que nos están viendo. Y le invito para que por favor entreguemos este tiempo en las manos de Dios y tengamos el privilegio de conocer un poco más de su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros, por este tiempo tan especial que nos permites acercándonos a su palabra, Señor. Quiera usted, Dios, hoy alumbrar nuestro entendimiento, revelarnos su gloria y su majestad y transformar nuestra vida a la luz de su verdad, Señor. Dios, le damos muchas gracias. Permita, Dios, que su palabra no vuelva vacía, Señor, sino que llegue a cada corazón, a cada mente, a cada vida, Señor, y que a través de la predicación, a través de la vivencia, de la aplicación de su palabra, Dios, nosotros podamos ser bendecidos y podamos darle gloria a usted, Señor. Le damos muchas gracias y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta enseñanza tiene por nombre procesos y vamos a conocer algunas cosas, algunas definiciones de lo que es un proceso. Entonces, un proceso es la secuencia de pasos con algún tipo de lógica que se enfoca a lograr algún tipo de resultado. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. Es una secuencia de pasos, primero que todo. Lo segundo es que son con algún tipo de lógica, implican una razón, implican un propósito, un porqué. Y lo tercero es para que todo eso lleve a un resultado. Entonces son la secuencia de pasos con algún tipo de lógica que se enfoca a lograr algún tipo de resultado. Entonces vamos a ver algunos procesos y uno de ellos fue el proceso en el que Dios llevó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Por favor léalo conmigo en su Biblia. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vamos a aplicar la definición de proceso a este versículo y vamos a ver cómo tiene una secuencia también. Dice, secuencia de pasos, sí. Entonces dice, todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años. Algún tipo de lógica, sí. ¿Cuál era la razón, el propósito de esos pasos, de ese tiempo por el que llevó Dios al pueblo de Israel? Dice que era para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y cuál era el resultado que Dios esperaba del pueblo de Israel? Dice, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vemos cómo Dios tuvo un proceso con el pueblo de Israel, un proceso en el de día a día, año tras año, en ese lugar, en ese momento. ¿Qué les enseñó Dios allá? Dios les enseñó muchas cosas. Dios les enseñó sus mandamientos, Dios les enseñó cómo hacer los sacrificios, Dios les dio ordenanzas, les dijo cómo tenían que convivir el uno con el otro durante ese tiempo, cómo se debían respetar en medio de ese tiempo. Dios utilizó todos esos 40 años para formar en el pueblo de Israel muchas cosas. Dios tuvo un proceso con ellos, un proceso que inició desde la salida de Egipto al desierto y un proceso que se desarrolló durante todo ese tiempo, esos 40 años, en el cual Dios trató con ellos. Dice que les afligió, que los probó y que también los llevó a evidenciar si ellos estaban firmes en su Dios. Y eso era lo que Dios, el resultado al que Él los quería llevar. Entonces también vamos a continuar viendo algunos ejemplos de dos personas que existen mencionados en la Biblia, que también Dios tuvo un proceso con ellos. Y vamos a verlos. El uno de ellos es Daniel. Daniel fue un hombre que Dios tuvo un proceso con él
y que también lo llevó a un largo tiempo esperando de él un resultado, esperando de él que evidenciara aquel resultado que Dios esperaba. Entonces dice Daniel 1:6 que Daniel se encontraba, Daniel, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel y estos otros jóvenes fueron llevados cautivos, fueron llevados presos, y ellos fueron llevados a un lugar del cual ellos no hacían parte, a una tierra nueva, a una vida nueva, a una forma de vivir nueva, que ellos no estaban acostumbrados. Y Dios los llevó a todo este proceso. Y vamos a ver cómo dice que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por muchos años. Allí Dios lo formó. Allí también Daniel mostró su fidelidad a Dios. En todo el tiempo que estuvo allí, Dios lo respaldó, Dios lo bendijo y le dio gracia. Sabe que Daniel llegó a ser un gran hombre de Dios en medio de ese lugar. Dios bendijo en gran manera la vida de Daniel. Dios a través de Daniel reveló sueños y mostró su poder y gloria, y muchos otros conocieron el gran Dios que tenía Daniel. Otro de los personajes fue Jesús. Jesús tuvo un proceso mientras estuvo aquí en vida en la tierra. Jesús tuvo un proceso en su ministerio. Jesús también tuvo un proceso de su padecimiento y muerte. Jesús tuvo un proceso aquí en la tierra que Dios permitió, pero que Dios también esperaba que su Hijo cumpliese todo ese proceso hasta el final y pudiera mostrar el resultado. Dice Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí dos hombres en la Biblia que tuvieron un proceso de parte de Dios Padre. Esos hombres, Daniel y Jesús. Y a cada uno de ellos les tocó enfrentar un proceso. Jesús, alrededor de 33 años, desde que nació hasta los 30 años donde comenzó su ministerio, y 3 años donde Jesús desarrolló ese paso a paso del proceso que Dios tenía con él, hasta terminar en un resultado. El resultado era que fuera a la cruz a morir por usted y por mí. Ese fue el proceso que enfrentó Jesús. Pero usted y yo también hemos enfrentado procesos en la vida. Usted y yo hemos enfrentado algunos de estos procesos que le voy a mencionar. Un trabajo lejos de casa por algún largo tiempo. Hay personas que en algún momento de la vida nos ha tocado ir a trabajar lejos de casa por mucho tiempo. Y ahí enfrentamos un proceso. La recuperación de un accidente. Hay veces, hay personas que le han ocurrido accidentes muy graves y han quedado en un hospital por muchos meses, luego en casa también, en cama por muchos meses. Conozco un amigo que tuvo un accidente en una moto y me tocó verlo en el hospital con los pies levantados, colgados de alambres, y luego en la casa, y él comenzó una terapia, y después de mucho tiempo, después de muchos meses, él fue comenzando nuevamente a caminar y se recuperó y hoy está bien, pero ese proceso fue demorado, fue de tiempo, fue doloroso, fue inclusive encerrado y aislado en su cuarto en el hospital. Otro proceso que quizás algunos hayamos vivido es los años en el colegio. Yo sé que para los muchachos dice, ay, que otro año más, que cuándo se va a acabar, y todos, muchos de nosotros hemos pasado por el colegio y sabemos que no es algo de la noche a la mañana, son años y años donde cada año va trayendo nuevos retos, donde cada año va implicando nuevas cosas y donde al final tenemos como resultado que pudimos superar cada uno de estos años y pudimos lograr graduarnos del colegio.
Otros se encuentran todavía cursándolo, pero el año escolar, los años académicos en el colegio también es un proceso que muchos hemos enfrentado. Otro proceso es los que hemos tenido la oportunidad de haber cursado una universidad. Es muy similar al colegio. Son años de tareas, de trabajos, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de trasnocho. Son procesos que hemos enfrentado los que hemos ido a la universidad, y el proceso final se finaliza cuando hemos presentado un trabajo de grado, una tesis, y hemos obtenido nuestro diploma en la profesión que hemos estudiado. Otro de ellos es una enfermedad. Ahora hablábamos de un accidente, pero también hay quienes enfrentan una enfermedad o la han enfrentado. Hay quienes enfrentan un cáncer, una diabetes, donde enfrentan muchas enfermedades. Inclusive algunos de ellos todavía la padecen y viven con ella. Y son procesos que quizás llevan tiempo. Algunos lo superaron, otros todavía están en medio de ese proceso. Y no es fácil. Otra de las cosas es, algunos han enfrentado un tiempo en la cárcel, un tiempo donde han estado en un aislamiento, han estado presos. Y ese tiempo ha sido también un proceso difícil, un proceso que se enfrentó y que quizás se superó y que se pudo aprender mucho de ese proceso. Otro es un desempleo por un largo tiempo. Yo recuerdo que en una ocasión estuve sin empleo por muchos meses y buscaba de Dios que me diera la oportunidad de tener un empleo, y fue un tiempo de espera, fue un tiempo de angustia, fue un tiempo de necesidad donde yo quería tener para mis gustos, poder salir y comprarme algo, poder salir y comer algo. Y fue un tiempo de espera, pero también fue un proceso que Dios me permitió vivir y donde conocí la fidelidad de Dios en medio de ese proceso. Otro fue un tiempo para mí, fue un tiempo donde yo anhelaba una novia o una esposa. Y fue un tiempo que me tocó esperar y pedir a Dios y clamar a Dios. Y en medio de ese tiempo tuve amores y tuve mujeres con las que tuve algún romance, pero que no se dieron las cosas. Y fue un tiempo de mucho aprendizaje. Fue un tiempo que también valoré mucho, donde Dios me llevó a anhelar esa pareja, esa mujer que anhelaba para el resto de mi vida, y no seguirme equivocando más en esa área. Entonces Dios ha permitido en usted y en mí muchos procesos, y es posible que hayan otros más que aquí no se mencionen, que usted haya vivido o que yo haya vivido, pero han sido procesos, un paso a paso en la vida, lugares, momentos en la vida donde Dios ha querido enseñarnos algo y donde Dios ha querido un resultado que usted y yo podamos evidenciar frente a todo lo que aprendimos. Hay algo bien particular, y que todos estos procesos tienen algo en común, tienen muchas cosas en común. Es que muchos de ellos, tanto los que mencionamos de ejemplos de la Biblia como los suyos y los míos, tienen estas cosas en común. Muchos de ellos fueron tiempos de espera. También fueron tiempos donde estábamos distanciados, donde teníamos ausencia de nuestros seres queridos, en un hospital, en la cárcel, también en un trabajo lejos de casa. Fue un cambio de forma de vivir, ¿sí? Mi esposa y yo somos pastores, y cada vez que nos ha tocado desplazarnos a un lugar, hemos cambiado nuestra forma de vivir. Llegamos a un nuevo lugar, llegamos a una nueva cultura, llegamos a una nueva iglesia, y eso nos ha permitido a nosotros aprender muchísimo, y cada vez es aprender nuevamente cómo vivir, cómo enfrentar la vida en ese lugar y en ese tiempo. Aprender cosas nuevas. Esos tiempos enseñan valores, enseñan a valorar las cosas, a valorar el tiempo y a valorar todas aquellas cosas que uno veía tan cotidianas.
que uno se acostumbró a hacer y que no le tomó tanto valor o tanta importancia a algo que uno hacía todos los días. Y nos enseñó a valorar las cosas. Esos tiempos prueban nuestra fe, esos procesos. Comprueban nuestra fidelidad en Dios, porque nos llevan a aferrarnos a Dios en medio de una enfermedad, en medio de un trabajo lejos de casa, en medio de una crisis. Forman el carácter, la vida. Cuando enfrentamos todos estos momentos de la vida, nos enseñan madurez y carácter y nos ayudan a crecer. Eso es lo que prueban todos estos procesos en nosotros, lo que arroja todos estos procesos en nosotros. Hoy en día usted y yo estamos enfrentando un proceso en las casas. Y todas estas cosas tienen mucho que ver, todas estas cosas son un tiempo de espera. Este proceso en el cual Dios nos está permitiendo vivir desde la casa, en un aislamiento, en una cuarentena, nos llevan a reflexionar sobre todas estas cosas, a valorar más a nuestros seres queridos, a valorar más eso que en alguna ocasión se volvió tan cotidiano para nosotros, a valorar muchas cosas, nos llevan a cambiar nuestra forma de vida. Sí, nos enseñan a cómo administrar más el tiempo, a cómo aprovechar el tiempo en la casa, a ser más recursivos a la hora de jugar con los hijos, a la hora de aprovechar el tiempo. Nos enseñan y nos enseñan cosas nuevas. Y también prueban nuestra fe en Dios, comprueban nuestra fidelidad a Dios y nos forman el carácter. Sabe que usted y yo, si afrontamos bien este proceso, vamos a salir con un gran aprendizaje, con un carácter formado. Este proceso nos ha enseñado tantas cosas, pero Dios quiere que al final reflejemos también qué resultados espera Dios de todo este proceso, a dónde apunta. ¿Sabe que este televisor tuvo un proceso cuando lo empezaron a hacer? Él comenzó pieza por pieza y esas piezas quizás venían de lugares diferentes y todo tuvo un proceso y un tiempo para que pudieran hacer el televisor. Y empezaron a unir todas esas piezas hasta que ya lo ensamblaron, pero el proceso, el punto final era cuando a él lo conectaran a la luz y lo encendieran y él verdaderamente arrojara, que todo ese proceso culminó en lo mejor, culminó en que evidenció que estaba funcionando. Así somos usted y yo. Dios espera de nosotros que todo este proceso al final evidencie lo mejor de usted y lo mejor de mí. Eso espera Dios, que demos el mejor resultado al final de esto. ¿Usted se ha preguntado qué espera Dios de nosotros en este tiempo? ¿Qué está esperando Dios? ¿Qué resultado espera de usted y de mí frente a todo lo que hemos vivido en ese tiempo? Por eso es tan importante aprovechar al máximo el tiempo, aprender de este proceso y poder reflejar lo mejor de nosotros. Vemos también acá que usted y yo hemos tenido procesos, hemos vivido procesos en la vida, estamos viviendo este proceso del COVID-19 y de toda la cuarentena, del aislamiento, y todavía estamos en medio de él y no sabemos cuánto dure, pero lo que sí sabemos es que llegará el punto donde ya va a terminar y va a concluir. Puede ser en 2 meses, en 3 meses, en un año, pero va a terminar. Pero yo le quiero hablar de un proceso en el que usted y yo estamos hace mucho tiempo y vamos a seguir estando durante mucho tiempo. Es en un proceso donde Dios está trabajando con la iglesia, donde Dios comenzó una revelación de su voluntad a través de su Hijo Jesús, luego a través del Espíritu Santo, luego a través de los apóstoles, y luego después de los apóstoles a través de la iglesia primitiva, y hoy por hoy estamos usted y yo en ese proceso. Ese proceso, ¿cuándo acaba? Cuando venga el Señor Jesús. Así que todavía estamos en un proceso que va a pasar el proceso del COVID-19, del coronavirus, pero que vamos a seguir en el proceso de formación, de llamado de la iglesia de Dios. Dios está recogiendo a su iglesia, se está manifestando a su iglesia y en ese proceso estamos usted y yo, hasta que Él venga nuevamente a la tierra. Y para ya terminar es cómo espera Dios que respondan las personas a los procesos que Él permite.
Y le voy a hablar de los dos casos, del caso de Daniel y del caso de Jesús. Daniel respondió de tan buena manera que Dios le dio una promesa. Está en Daniel capítulo 12, versículo 13. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel fue un hombre que en medio de ese proceso dio lo mejor y respondió como Dios quería que respondiera, y Dios le otorgó una bendición. Dios le otorgó la promesa de que va a recibir una herencia en el final de los días. Y Jesús fue el otro ejemplo. ¿Sabe que a Jesús también Dios, por la obediencia, por haber cumplido el proceso de la mejor manera y haber terminado ese proceso acá en la tierra, Dios también recompensó a su Hijo Jesús? Eso lo vemos en Filipenses 2, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios exaltó a su Hijo Jesús por cómo Él respondió en el proceso que tuvo en la tierra. Ahora, yo pregunto, ¿qué resultado espera Dios de nosotros al llevarnos por todo este proceso que estamos viviendo? Y yo quiero llamarle a la reflexión, yo quiero llamarle a que medite, porque Dios también va a brindar una bendición, Dios también va a brindar una respuesta, dependiendo de cómo usted y yo respondamos en este proceso. Hemos vivido procesos, pero ahora Dios nos tiene en medio de uno, y Dios espera un resultado de este proceso. Te invito a que entregues tu vida al Señor si no lo has hecho, y si ya lo has hecho, a que evalúes y medites sobre tu vida, cómo estás viviendo este proceso y si este proceso verdaderamente te está llevando a dar el mejor resultado. Que Dios les bendiga. Esta es la enseñanza que queríamos compartir en este día, y que Dios te lleve a reflexionar y a dar lo mejor en este tiempo, en este proceso. Dios les bendiga a todos.